Bueno, continuamos con la transmisión especial de Radio Encuentro y en TV a 49 años de la Noche de los Lápices. Ahora vamos a recibir a Ricardo Vinaya, de Sonido de la Tierra, donde la dictadura nos encerró en las fronteras argentinas, golpeó a migrantes, a exiliados, a comunidades latinoamericanas que encontraron aquí refugio, o también persecución. Sonido de la Tierra nos abre el mapa donde pueblos originarios e inmigrantes compartieron distintos destinos de opresión y resistencia. Ricardo Vinaya, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimo. Un gusto de poder estar aquí en una fecha tan histórica, ¿no? Para rememorar momentos durísimos de la historia de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Hoy confluyen, creo que varias fechas. Recién Néstor destacaba un 16 de septiembre de 1955 el golpe de Estado al peronismo, del cual fue proscripto durante muchísimos años. Y también recuerdo un 16 de septiembre, pero de 1973, el asesinato a un hombre que viene de orígenes nativos, músico, poeta, al presidente Salvador Allende, Víctor Jara, que lo asesinaron, lo tomaron preso un 12 de septiembre, el golpe fue el 11 de septiembre, el 12 lo tomaron preso y estuvo 4 días en el estadio famoso de Chile que hoy lleva su nombre, torturando. Bueno, la verdad que fue... Bueno, estas cosas hay que a veces son durísimos para decirlo, pero a Víctor Jara primero lo torturan, pero de una manera salvaje, y luego, como él tocaba la guitarra, le destrozan las manos, ¿no? Como diciendo, volvé a tocar la guitarra ahora. O sea, en ese método, digamos, tan cruel, y finalmente, no conforme con eso, bueno, por muchas balas lo asesina, ¿no? Y por eso recordar momentos de tragedia que pasó América Latina, aquí anoté el siglo pasado, realmente fue muy trágico para todos los países de América Latina. En Bolivia se recuerda el golpe del 1964 que duró hasta 1982, casi 20 años. En la Argentina, bueno, sabemos del 76 al 83, ¿no? En Uruguay del 72 al 85, en Chile del 73 a 1990, en Paraguay de 1954 a 1989, Perú 1968-1980, Ecuador 1972-1979, Colombia 1953-1957. Mírate cómo confluyen, de qué manera casi en las mismas décadas dentro del siglo que pasó, ¿no? Diagramadas todas por la Escuela de las Américas. Totalmente, ¿no? totalmente. Yo recuerdo, y lo cuento, en 1970 hice el servicio militar en Bolivia, y escuchaba a los militares que eran oficiales, teniente coronel, mayor, ¿no? Que tenían un grado de oficiales, y con qué alegría decían que habían sido becados a la Escuela de Américas que se realizaba en Panamá, ¿no? Pero claro, uno era inocente. ¿Quién iba a pensar que ahí te iban a enseñar a cómo torturar y claro, todo ese plan sistemático de desaparición de personas, ¿no? Claro, lo cual se implementó el Plan Cóndor, ¿no? En América Latina. Bueno, como ellos decían que iban a pasar becados, ¿no? Por Estados Unidos, y realmente ahí lo formateaban, digo yo, la memoria, para luego venir a cada uno en su país y ser consecuentes con las directivas que tenían, ¿no? Todo clarísimo cómo operar con los golpes de Estado, ¿no? De manera secuencial. Así que yo recuerdo también a Juan José Torres, un militar con ideas nacionalistas populares, y que duró apenas un año, o menos de un año, ¿no?
Y justamente este hombre pensaba nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia que estaban en manos de empresas privadas. Y él tenía un proyecto de nacionalizar, y que no era poca cosa, ¿no? Para cada país, digamos, es una fuente de riqueza enorme, los hidrocarburos. Y bueno, esta es la Escuela de las Américas. Rápidamente habían oficiales que estaban proclives a todo lo que decían las embajadas, sobre todo la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y ahí fue el golpe de Banzer en 1971, que fue una de las dictaduras más crueles, ¿no? De Hugo Banzer Suárez, ¿no? Y lo paradójico de esto es también de que después de haber sido presidente por un golpe, ya en la década del 90, llega a ser presidente democrático, cuando ya se instaló la democracia en Bolivia, y la gente es como que perdió la memoria y lo eligió presidente. Sí, es muy fuerte. Bueno, estas cosas que nos pasan, por eso creo que es bueno estos espacios, estos momentos, para recordar, para rememorar y traerlo, esas historias al presente, no con un sentido de revancha, sino para elaborar, para pensar. Y nuestros pueblos originarios decían solamente el pasado nos permite ver el futuro, porque los políticos a veces dicen no, el pasado es pasado, no podemos hablar, tenemos que hablar del futuro, pero el futuro, ¿quién puede decir algo? Salvo alguien que tenga una bola mágica, por decirlo, y que ver el futuro, pero no, el futuro se va a ver si nosotros tenemos el pasado presente. Y creo que en esa tarea, por suerte, se viene trabajando. A veces avanzamos, retrocedemos. Hoy no hay golpes de Estado, pero hay otro tipo, no sé si llamarlo golpes democráticos, ¿no? O sea, cuando gobiernan personas que están totalmente del lado en contra, digamos, del pueblo, de las mayorías, ¿no? De los sin nadies, decía Julieta Carmen Vinaya cuando iba a las calles. Realmente ha sido trágico. Y recuerdo también, para terminar tal vez, ¿no? Los nativos que cruzábamos la frontera en la época de la dictadura, no podíamos traer ni siquiera una hoja de coca, ¿sí? La hoja de coca milenario de los pueblos andinos, que abarca desde el norte argentino hasta el sur de Colombia. Es algo ritual, y además la hoja de coca es saludable, tiene proteínas, tiene minerales, o sea, si contiene el clorhidrato de cocaína, digamos, pero en 5 gramos que uno consume no existe, no es nada. Pero esta gente estaba tan obsesionado, ¿no? Como que la hoja de coca era cocaína. Entonces, no he visto, pero he escuchado a muchos hermanos, hermanas han caído presos por traer manojo de coca. 100 gramos de hoja de coca o 200 gramos de hoja de coca, ¿no? Bueno, increíble. Esto es lo que nos pasaba en las dictaduras, ¿no? Que han sido tan crueles. Tan crueles, ¿no? Yo también hacer una reflexión y un paralelismo con lo que sucedía en su momento con las prohibiciones o de artistas populares como Mercedes Sosa en su momento, como Violeta Parra, y ahora mismo también con este gobierno que intenta como demonizar a un artista popular, como en este caso Lali, salvando la distancia y los géneros y demás, pero como buscando un enemigo en el cantante popular que tiene quizás por ahí la representación de un público, del pueblo, que quizás la política por ahí está desconectada de esa realidad y lleva adelante estos mensajes en contra del gobierno que le genera esta ansiedad a querer prohibir, a generar este enemigo interno, este enemigo popular,
O también estas intentos de prohibiciones o censura a periodistas, como sucedió con el tema de las escuchas, con Rial y Mauro de Federico. Todo esto, cómo se empieza a erizar la piel, es decir, encontrando tantas similitudes a esos días oscuros de la dictadura, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en democracia, pero evidentemente tenemos unas democracias todavía no fortalecidas, quizá, ¿no? A veces digo que son democracias incipientes por estas situaciones de golpes de Estado que han sido muy fuertes, ¿no? Y que no podemos recapacitar, reaccionar de una manera diferente y también compramos discursos o espejitos de colores de manera muy fácil y por eso también ocupan cargos así tan emblemáticos como el actual presidente de Argentina, ¿no? Y Bolivia, por ejemplo, bueno, está por volver nuevamente un gobierno similar a Milei. Y no va a haber opción, porque los dos que van a un balotaje están en la misma línea casi del presidente actual de Argentina. Claro, un poquito claro, más a la izquierda, no, a la derecha. Claro, es decir, que entonces estamos retrocediendo, claro, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando. Pero también quería recordar a una mujer indígena, nativa, que ha sido perseguida, torturada, sobrevivió en el tiempo y murió, bueno, por una enfermedad grande, pero llamado Domitila Chungara, una mujer que justamente fue el que dio fin a la dictadura de Banzer. En el 78 más o menos se juntan alrededor de 4 o 5 mujeres a hacer huelga de hambre. Entonces la gente decía, no, pero estas mujeres, 4 mujeres, no va a pasar nada, ¿no? Porque la dictadura es mucho más fuerte. Pero bueno, no se animaron y se fueron sumando de 4, 5, 10, 20, 30, bueno, cientos de personas, tanto hombres como mujeres, haciendo huelga de hambre y no pudieron resistir, ¿no? Porque ya era grotesco usar las Fuerzas Armadas contra gente totalmente pacífica, ¿no? Que luchaba por sus derechos, y finalmente cae la dictadura de Banzer, pero bueno, después surgen otras dictaduras por corto tiempo, pero bueno, recordar a esta mujer nativa, indígena, su esposo era un minero, los mineros han sido muy explotados, sobre todo por las dictaduras, que tenían salarios paupérrimos, que vivían hacinados en un espacio de 5 por 5, una familia con 6, 8 hijos. Es decir, bueno, esta mujer ha sido una gran luchadora y por eso quería recordar también, ¿no? Como tantos hechos en esta historia de América Latina. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar de esta transmisión especial. Sí. Agradecerte enormemente y transmitirte todo el cariño de NTV y Radio Encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un temita musical y volvemos enseguida.